nosotros tenemos una vida maravillosa en Cristo. En la Biblia hay muchos ejemplos de vidas maravillosas. Yo como introducción quiero hablarles de Pablo. Pablo, que antes se llamaba ¿cómo? Saulo de Tarso. Un hombre instruido, tenía ciudadanía, él era hebreo, pero tenía una ciudadanía romana. Y él perseguía, él era de condición, era fariseo, ¿sí? Y él perseguía, ustedes saben que los fariseos en el tiempo del Señor, al igual que los saduceos, eran muy celosos de la ley, muy legalistas. Y en ese legalismo que ellos manejaban, pues Pablo no era la excepción. Y él consentía en que mataran a los cristianos. De hecho, Esteban, el primer mártir cristiano, murió a los pies de Pablo. Pero miren que Dios tenía un plan maravilloso con la vida de Pablo. Y ese plan él lo cumplió. Él perseguía muchísimo a los cristianos y los cristianos le tenían miedo. Pero un día, yendo para ¿dónde era? Para Damasco. Yendo para Damasco, se le presentó Dios mismo, Jesucristo. Dios usa muchas formas para evangelizarlo a uno, pero en este caso Dios mismo se ocupó de él, de compartirle el evangelio. Y pues el Señor le habló, ¿y cómo fue que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que a uno le digan así, pues yo creo que uno se le pone los pelos de punta y casi que se desmaya. Y él oía la voz, pero no veía a nadie. Y él dice que vio una luz incandescente, de hecho esa luz lo dejó ciego 3 días. Y el Señor le habló y le dijo que era un instrumento especial en sus manos, que fuera a un lugar. Y efectivamente él fue a ese lugar, ahí se le compartió el Señor mismo le dijo que él era el que tanto perseguía y que ya pues debía cambiar. Pablo cambió, él a partir de ahí fue una persona nueva, se convirtió al Señor y ganó miles de millones de personas para Cristo. Las sigue ganando a través de sus cartas. Entonces, miren, esa es una vida maravillosa. No es que a partir de que conoció al Señor su vida fue color de rosa, en cuanto a que no pasó necesidades. Él estuvo varias veces a punto de morir. Una fue en el mar, ¿se acuerdan que el barco en que él iba encalló, naufragó, pero Dios le salvó la vida a todos? Ahí mismo estuvo en esa isla y en una fogata salió una serpiente y lo mordió y era venenosa. Bueno, muchas veces estuvo en peligro de muerte, muchas veces pasó necesidad porque él fue encarcelado, fue preso. Pero él dijo, yo he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. En todo él había aprendido a vivir. Nuestras vidas son igual de maravillosas que la de Pablo, vidas preciosas. ¿Cómo éramos antes de tener al Señor en nuestro corazón? Aburridos, amargados, acomplejados, groseros. Éramos de todo. Pero Dios un día se apareció a nosotros. ¿Cómo? A través de la persona que le compartió a usted, o puede ser que él mismo se les presentó y les dijo, de pronto no con una voz audible como la oyó Pablo, pero sí habló a su conciencia, a su corazón y le dijo, tú debes cambiar, estás mal. Pero sea la forma en que Dios se presentó a nosotros, ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que nosotros aceptamos su llamado. Que después de tantas veces de habernos insistido, lo aceptamos como Señor y Salvador. Y a partir de ahí nuestra vida ha sido preciosa.
maravillosa. Bueno, creo que desde antes, porque si yo me pongo a pensar en mi concepción, en la forma en que nací, en la forma en que crecí, uno ve que ahí ha estado Dios. Dios ha estado presente aunque nosotros no fuéramos conscientes. Y ahora, después de haberlo recibido, somos conscientes de que tenemos una gran vida. Sí, tenemos necesidades. ¿Hay problemas en nosotros? Sí, muchos. ¿Tenemos motivos para llorar? Muchos. Pero aún así, nosotros tenemos que reconocer que tenemos una vida maravillosa en Cristo. Una vida preciosa. Uno oye las noticias, uno ve la gente. Yo cada que paso por un lugar, hay como, cada barrio tiene como su banda de alcohólicos, como su grupito de alcohólicos, ¿no? Y cada vez como que se van sumando más. Toman toda la semana. Nosotros como ahora con John estamos yendo a entrenar, a hacer gimnasia, al gimnasio vamos a hacer ejercicio. Y allí en el José María Bando, en el parque, hay un grupito. Pues ellos toman todos los días. Sí, ahí estaban. Todos los días, toda la semana toman. Y da mucho pesar. ¿Saben por qué? Porque seguramente ellos también han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Y si no, ustedes que pasan por ahí y nosotros debiéramos tomarnos un tiempito para compartirles del Señor. ¿Cierto? Por si alguna vez de esas deciden recibir al Señor. Nosotros tenemos ese privilegio porque podríamos formar parte de ese grupito o del grupito de aquí del Libertador o del de la Esmeralda. O podríamos pasar por allá por la Cuarta, en donde hay otro grupo de prostitución. O podríamos estar indigentes por la calle, perdidos en el vicio de la drogadicción. Porque ninguno está exento. Sin embargo, Dios fue bueno con nosotros. ¿No les parece que tenemos una vida maravillosa? Vuelve y repita. Tengo una vida maravillosa en Cristo. Tenemos una vida maravillosa, tenemos necesidades, hay problemas, hay angustias, hay preocupaciones, hay tristezas, pero tenemos una vida maravillosa en Él. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros, porque Él vive en nosotros. Vamos a 2 Corintios 5, del 15 al 21. 2 Corintios 5, del 15 al 21 dice así. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En la Reina Valera dice, si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo,
Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y cada porción de la Biblia es tan espectacular, es tan maravillosa. Cada parte de ella nos habla del inmenso amor que Dios ha tenido para con nosotros. A veces nosotros somos ingratos cuando vivimos quejándonos. Nos pasa algo y nos quejamos. Inmediatamente buscamos a quién echarle la culpa. Ay, pero si el Señor me hubiera cubierto con su sangre, pero si el Señor me hubiera protegido, pero si esto, pero si lo otro, y echamos culpa de todo. No, todo lo que nos pasa tiene un propósito. Dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces tiene uno que aprender a mirar las circunstancias difíciles que Dios permite en nuestra vida como una bendición, porque Dios tiene un propósito con cada cosa que nos permite vivir. Y esa es la vida maravillosa en Cristo, el entender desde el punto de vista de Él, no de mí misma. Así dice la palabra de Dios. Cristo murió y resucitó por nosotros para que vivamos para Él y no para nosotros mismos. Miren lo que dice el versículo 15. Él murió por todos. ¿Dice por unos pocos? Por todos. ¿Quiénes son todos? Todo el mundo, toda la humanidad. Él murió por todos. Para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos vivir? ¿Para nosotros mismos? Es para Cristo. Nosotros ya hemos sido llamados, hemos renacido, hemos nacido de nuevo para vivir para Él, no para nosotros. Y a veces a nosotros se nos olvida eso y vivimos en nuestras propias fuerzas y por eso terminamos cansados, agotados, viviendo la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, cuando nosotros ya debemos vivir es para Él, por Él. Y es en Él en que podemos descansar. Hay veces que nos sentimos tan cansados, tan agotados, tan aburridos de la vida, que si no fuera por Dios, que es el que le da sentido a la vida, nosotros quisiéramos morirnos. Pero realmente, si Él vive en nosotros, nosotros somos nuevas criaturas. Y todo en nosotros ha pasado. Uno no tiene que decir ahora, yo vivo amargada, yo soy amargado. Eso era antes. Usted puede decir, yo antes era una amargada, pero ahora no. Si tiene al Señor, ¿cómo va a decir que está amargado, que está amargada? O lo tiene o no lo tiene. Yo antes era aburrido, vivía triste, lloraba todo el tiempo. Pero antes, ahora no tiene por qué estar llorando todo el tiempo. Se pega sus chilladas de vez en cuando, pero hasta ahí llegó. Porque tiene al Señor que lo levanta a uno. Entonces, familia, ahora con Cristo vivimos diferente. Lo vemos a Él y a los demás de una forma distinta, porque tenemos nueva vida, una vida centrada en Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Bonito, ¿cierto? Nosotros, antes de tener a Cristo en nuestra vida, sabíamos de Él, ¿sí? Claro que sí.
De pronto muchos fuimos a procesiones, estuvimos mucho en misa, oíamos en Semana Santa la misa del gallo, que es una misa que es toda la noche, hasta que canta un gallo. Y vivíamos solo y conocíamos a Dios solo de oídas. Sabíamos que Cristo había venido al mundo y lo habían crucificado. Y de pronto llegábamos a saber que Él había resucitado, pero eso era como indiferente para nosotros. Esto es lo que dice aquí, que conocíamos a Cristo desde el punto de vista humano, en nuestro vivir diario. Sí, y que hay un Dios y que hay un Hijo de Él, que hay el Espíritu Santo, pero eso no era trascendente en nosotros. Cuando ya recibimos a Cristo, cuando fuimos conscientes de lo que es tenerlo a Él en nuestro corazón, ahora sí trasciende. Porque uno ya medita en esa obra que hizo Jesucristo en la cruz y uno dice, ¡ay, Dios mío! Gracias por tanto amor, por haberte revelado a nosotros. Yo veo pasar a niños prácticamente que salen de sus casas hermosos y que luego en la calle, porque se vuelven indigentes, van deteriorando su cuerpo, todo su ser se va demacrando. Y yo digo, ay Señor, ten misericordia de los papás de este muchacho. Y a la vez le doy gracias porque ha guardado a mis hijos. Porque podría ser uno de ellos, mi hijo. Sin embargo, Dios ha tenido tanta misericordia de mí que los ha guardado. Y yo llego y le doy gracias a Dios porque Juan Esteban está ahí en el cuarto trabajando. Hablo con Ana Elizabeth y le doy gracias porque está estudiando, estresada, pero está estudiando y le va bien. Entonces, miren, tenemos una vida tan maravillosa. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Piensa uno cuando oye en las noticias que mataron a alguien. Y uno piensa en las familias. Ay, qué pesar. ¿Cómo estará esa familia de destruida, de desesperanzada, de angustiada, de triste? Porque se murió un ser querido, le mataron un hijo, a una madre, a un padre, un hermano. Y es muy doloroso. Y nosotros tan cuidaditos. Y aún así quejándonos. Yo con esta reflexión quiero llevarlos a ustedes a que le den gracias a Dios porque tienen una vida maravillosa en Él, con enfermedades, con malestares y dolencias, con achaques, con necesidades o problemas, pero ahí vamos, de la mano del Señor, hasta que Él quiera recogernos, hasta que la vida en este mundo cumpla su propósito y Dios nos lleve. Pero realmente tenemos que ser muy agradecidos porque Dios es bueno, muy bueno con nosotros. Somos nuevas criaturas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Usted está disfrutando de una nueva vida? ¿Sí o no? Bueno, usted no puede decir, no, es que yo soy el mismo, es que yo soy la misma. ¿Cómo va a decir eso? Entonces usted está contradiciendo este versículo, porque dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Nosotros estamos viviendo una nueva vida en Cristo. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿Usted merecía ser salvo? ¿Ser salva? No. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Sin embargo, Él quiso darnos el regalo de la salvación.
Él quiso revelarse a nosotros y eso también es un misterio porque nosotros no sabemos por qué Dios nos escogió. Yo no sé por qué Dios me eligió. Yo veo que soy tan vil, tan despreciable. Me escogió fue por su sola gracia. A ratos pienso que en lo fea que soy, Dios dijo, no, este es un desafío para mí. La cambio porque la cambio. Sí, creo que era ahora 8 días que yo les decía que nosotros tenemos tanta maldad, somos tan feos por dentro y que Dios nos haya escogido. Y pienso yo que sí, que el Señor decidió aceptar el desafío de cambiarme, porque es un desafío el cambiar tanta monstruosidad, tanta fealdad, pero Él lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Y el Señor a cada uno nos está transformando. Él ha hecho de nosotros nuevas criaturas y todo lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Todo eso es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Miren que Él nos escogió con un propósito. Dios tiene un propósito con nosotros. Aquí lo dice. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el trabajo que Dios nos ha encomendado? El que reconciliemos a otros con el Señor. ¿Cómo se logra eso? Llevando las buenas nuevas de salvación, hablando de Cristo a otros. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Dios nos ha reconciliado con Él para que a su vez reconciliemos a otros con Él. Esa es nuestra tarea, el hermoso trabajo que Dios nos ha dejado. ¿Usted habla del Señor? En esta semana que pasó, ¿a cuántas personas le habló de Cristo? Que no sea como una. Bueno, mi Olguita, el Lupe, a 3. María Olga se subió en el bus y el bus estaba lleno, como a 20. Amparito. Así es. Gloria a Dios. Miren lo bueno que pongan cuidado a las predicaciones. Dice Amparito que ella ha tenido la oportunidad de estar en más de 3 velorios de parientes y de no parientes. Pero miren que ella ha aprovechado esa oportunidad, como decía John en una prédica, que uno no tiene que desperdiciar ninguna oportunidad para hablar de Cristo. De hecho, los velorios son una excelente estrategia para compartir del Señor. ¿Por qué? Porque la gente está sensible. Porque la muerte toca el corazón, ¿cierto? Las emociones. Y es ahí donde más receptivos somos. A más de 400 personas tuvo la oportunidad de compartirle a Amparito estas últimas semanas. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios por todos los que se han dispuesto para abrir su boca y hablar de la reconciliación, de llevar a la gente a reconciliarse con Cristo. Y no debemos desaprovechar ninguna oportunidad. A eso nos ha llamado el Señor. Tenemos una vida maravillosa, tan maravillosa que tenemos un excelente trabajo. Y ese trabajo es el de hablar del Señor, hablarle a otros, llevar a la gente a que se reconcilie con Cristo. Porque cuando les decimos vuélvanse a Dios,
les estamos diciendo, reconcíliense con Él. Qué bonito, ¿no? Es hermoso. Dice en el 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hijitos del Señor, es bueno entender que nosotros somos embajadores de Cristo. Alguna vez yo les hablé de lo importante que es ser embajador. ¿Qué le toca hacer a un embajador? Generalmente los embajadores los mandan a diferentes países. ¿Para qué mandan a embajadores a otros países? ¿Por qué se manda a otra tierra personas, por ejemplo, de Colombia? Para que hablen bien del país de donde van. Usted sale y lo envían de embajador a Estados Unidos. Usted va a llegar a decir, ay, este país tan enorme, esas calles tan gigantes de 5, de 6 carriles. Y Colombia no tiene sino un carril, uno de ida y otro de venida. Y se va a poner a hablar, no. Y eso que hay trancones, porque a veces hay derrumbes. Eso se va a poner a hablar mal del país, a decir las cosas feas. No, un embajador tiene que ir a hablar cosas hermosas de su país. ¿Nosotros tenemos cosas hermosas que hablar de nuestro país? Por supuesto, tenemos las esmeraldas más bellas del mundo. Tenemos oro hasta para tirar para el cielo. Tenemos agua en cantidad, unos ríos espectaculares. Tenemos dos mares. Tenemos fauna, flora, pájaros que no hay en otra parte del mundo. Tortugas grandes y pequeñas, cantidad de peces, avistamiento de ballenas. Todo lo hermoso es que tenemos cosas muy lindas. Petróleo en cantidad. Unas selvas preciosas, bosques hermosos, flores divinas. Tenemos todos los pisos térmicos, por eso tenemos todos los climas. Entonces, un embajador tiene que hablar lo mejor. Ahora, ¿de Jesús hay algo malo que hablar? No. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Dios es perfecto. En Él no hay pecado alguno. ¿Cuánto más debemos hablar del Señor? Porque usted no va a hablar cháchara. Usted va a hablar la verdad. Usted va a decir lo mejor que tiene en su vida. Lo más espectacular. Que es ese Dios que lo mueve, ese Dios que la mueve. Ese Dios que todos los días le permite levantarse con ánimo, con alegría de saber que Dios le ha dado un nuevo día. Yo me levanto con tanta gratitud porque siempre pienso, ay Señor, yo me había podido quedar muerta y no volver a ver la luz de un día. Pero Dios nos permite levantarnos, podernos mover. Qué gloria para Él. El saber que estamos vivos, que nos da una nueva oportunidad de hacer lo correcto, de hacer su voluntad. Porque uno evalúa. Ayer yo metí la pata varias veces. Ayer cometí muchos errores. Pequé contra ti, Señor. Ayúdame a hoy pecar menos. Perdóname por todo lo equivocado que hice, que pensé, que dije ayer. Y ayúdame a hoy pensar antes de hablar. Ayúdame hoy, Señor,
decir, edificar con lo que digo. Permíteme hoy pensar lo correcto. Permíteme hoy hacer lo correcto. Permíteme hoy agradarte. Y se levanta uno con esa expectativa, ¿no? De agradar al Señor con todo su ser, en medio de los achaques, porque a mí llega un momento en que Dios usa los dolores de mis huesos, porque me toca estarme cambiando de posición. Tengo como un desgaste en los huesos de la cadera porque me llegan a doler muchísimo y me toca estarme volteando para como para equilibrar. Y cuando me levanto ya es porque no aguanto más el dolor y ya no me quiero voltear más. Sí, es el peso, es el sobrepeso. Ajá, eso es el sobrepeso. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues levantarme y darle gracias a Dios porque aún usa esas cosas para levantarme. Pues lo ideal es que uno se despierte así ya porque el cuerpo descansó lo suficiente. Y por eso estoy yendo al gimnasio, a ver si bajo. Familia, tenemos el gran privilegio de hablar del Señor. No desaprovechemos esa oportunidad. Reconciliemos a la gente con Cristo y seamos unos excelentes embajadores. Porque otra cosa puede ser que usted, recuerden para qué estamos puestos nosotros los siervos del Señor, los pastores, los líderes que Dios pone en la iglesia, para que usted pueda desahogarse primero con Dios y con nosotros los siervos que Él ha puesto. Pero usted vaya a la persona indicada para hablar de sus cuitas. No a todo mundo. ¿Por qué? Porque usted está llamado a edificar. Nosotros porque esa es nuestra labor, escuchar todas sus cuitas, todo lo que les pasa. Pero a otra persona usted si le cuenta todo eso lo que va es a cargarla. Y usted debe saber a quién va. Un embajador siempre habla lo mejor. Y cuando usted va a las personas, usted tiene que reconciliarlas con Cristo, háblele lo mejor. Entonces, si usted va a una persona y le pregunta cómo estás, como para entablar, como para quitar el hielo, y la persona le dice, no, pues debo 6 meses de arriendo, la nevera está vacía, y usted dice, tranquila, yo llevo, si usted debe 6, yo debo 8. Y dice, no tiene usted tiene la nevera vacía, yo no tengo ni nevera. Pues así que embajadora va a ser de Dios. Con tal que si usted le ha compartido hacia una persona, la otra persona que no tiene nada busca de a donde sea y dice, tranquila, tenga, aquí le doy una librita de arroz. Ay, por Dios. No, uno tiene que ser un excelente embajador. Usted tiene que mostrar que tiene un Dios de poder. Sí, uno tiene necesidades, pero Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Usted no puede decir que se ha acostado con hambre, a no ser que no haya querido comer. O en el caso como de mi esposo, que le quitó el apetito porque tiene una virosis, pero no porque no haya comida. Entonces, familia, debemos saber presentar el evangelio, porque debemos ser unos excelentes embajadores de Cristo. Cristo nos ha dado mucho, tenemos mucho. Y Él es lo mejor que nos ha podido pasar. Gloria al Señor porque tenemos a Dios en el corazón. Tenemos una maravillosa vida en Él. Si no, mire, tiene relaciones interpersonales, tiene personas a quienes ama y que la aman, que lo aman. Usted tiene una familia, tiene comida, techo, calzado, vestido. Tiene la oportunidad de comer lo que quiere.
tantas cosas. Enumere todo lo que Dios le ha dado y verá que es muchísimo. Que a uno lo amen, que uno pueda despertarse y saber que hay alguien que se preocupa por uno. Que Dios está pendiente de nosotros en cada situación. Esa es una vida maravillosa. Entonces hable del que le da esa vida maravillosa, una vida muy buena. Ahí sí podemos decir, como la vicepresidenta dijo, que íbamos a vivir sabroso. ¿Usted vive sabroso? Yo sí, yo vivo sabroso. Porque el Señor me guarda y porque Dios es mi proveedor. La gloria es para Él. Estamos llamados a hablar de Jesús, a proclamar que solo en Él hay salvación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Estamos viviendo una vida espectacular, no porque la merezcamos, sino porque Dios ha querido dárnosla. Y como Dios ha querido dárnosla, debemos disfrutarla. Disfrute este día. Usted no tiene por qué estar pensando qué va a comer mañana, qué se va a poner. Viva este día. Ya se vistió, ya se bañó, ya está bien. En este día son las 11:30. Hasta ahora vamos bien. Hasta aquí nos ha traído Dios. Él nos acompaña. Piense en lo que sigue este resto de día después de que salga de aquí. Pues seguramente va a decir, ya está pensando qué va a comer. Y de ahí en adelante, lo que Dios ponga en su camino, ¿no? Lo que usted tenga planeado, generalmente nosotros los domingos descansamos. Eso, después de que uno sale de acá, uno descansa como usted quiera. Si va a ir a cine, si va a ver televisión, si va a orar, bueno, usted sabrá cómo distribuye su día. Pero viva este día. Disfrute lo que Dios tiene para hoy. No esté pensando en lo que va a ser mañana. No, mañana será otro día. Porque cada día trae su propio afán. Entonces, viva este día y disfrútelo. Y dele gracias a Dios por su maravillosa vida en Cristo. Y como es tan maravillosa su vida, no sea egoísta. Hable a otros del Señor. Entonces vamos a orar. Vamos a cantar la canción que soy nueva criatura.